Con muchísimo gusto vamos a recibir al docente en filosofía, egresado del Instituto de Profesores Artigas, es además psicólogo, egresado de la Universidad de la República, ha desarrollado una vasta trayectoria académica en docencia en instituciones públicas y privadas. Y él no lo acepta, pero ha sido a lo suyo también periodista con la publicación de alguna publicación, en este caso gremial o sindical. Es Luis Maceda. Luis, bienvenido. Muchas gracias por la invitación de parte mía y de parte de todos los que hemos colaborado en este libro, digamos, de todos los que hemos hecho posible este libro, ¿no? Yo te felicitaba en privado por la diagramación, bueno, lo amigable que es el libro. Es increíble, ¿no? Hay una frase que usan en las redacciones de la BBC de Londres que dicen: menos es más. Eso es para los que hacen un cabezal de una noticia con 50 palabras, ¿no? Entonces te la agarra uno de esos que trabajó ahí, me pasó de trabajar con un compañero, el querido Juancito Polié, entonces te agarra este texto y en un minuto te lo deja con 15, 20 palabras menos y está mejor lo que él hizo que el que yo hice con este. Entonces más es menos. Pero quiero estos ensayos filosóficos para no filósofos, de los oráculos a la filosofía. Decime con quién hablaste, o capaz que hablaste contigo mismo, cuando decidiste en el año 2023 hacer un libro papel, un precioso libro papel, y sobre filosofía además. ¿Cómo llegaste a eso? Dice, ¿lo hago, no lo hago? Sí. Bueno, hay una frase de Santos Insaurralde que cuando arranca Minas y Abril dice: yo soy fruto de los cerros, ¿no? Aludiendo al lugar geográfico del cual procedía. Pues yo no soy fruto de los cerros, yo soy fruto de una época. Mirá qué bueno. Esa época es la modernidad, ¿verdad? Entonces, yo me crié jugando con bolitas, con soldaditos de plomo o de plástico, con pelotas, con títeres, ¿verdad? Y con libros, ¿no es cierto? Esa modernidad en la cual algunos de nosotros nos formamos estaba poblada de materialidades, de objetos sólidos, ¿verdad? Como este libro, que es un objeto material. Pero esa modernidad hoy día se va desvaneciendo, ¿no? Y hay un autor muy importante, Zygmunt Bauman, que habla de la modernidad líquida, ¿no? De un mundo que... A ver. Claro, un mundo que se desvanece, que se desliza, que adopta distintas formas, ¿verdad? El líquido se adapta al recipiente y todo se desliza, todo, digamos, funciona mucho más rápidamente, ¿no? Entonces, apostar por el libro, de alguna manera, es apostar por esa modernidad de la que uno procede. Es de alguna manera reivindicar los orígenes de los cuales partimos, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, este libro tiene que ver con algo que decía Jaime Barilco, filósofo y pedagogo argentino, que decía: la escuela es una escuela de gratitud. Uno tiene que ser agradecido. La escuela debe enseñarnos a ser agradecidos con los maestros, con los que nos enseñaron, con los que trataron de plasmar, de dejar algo en nosotros, ¿no? Por eso este libro empieza con agradecimientos. En primer lugar, yo agradezco al equipo periodístico de Mañana de Radio, encabezado por María de los Ángeles Valparda, que me permitió a mí desde el 2019 hasta ahora, hasta el 2023, de Radio Centenario. Exactamente, Radio Centenario, tener una columna de filosofía donde pude desarrollar buena parte de los temas que están contenidos en este libro, ¿no? Entonces, ese es el primer agradecimiento. El segundo agradecimiento tiene que ver con algo que a ti te gustó mucho, que es el diseño del libro, ¿verdad? Es una maravilla. Sí, la verdad. Porque este libro no lo hice yo, lo escribí, pero no lo hice yo. Entonces, es un trabajo en equipo, ¿verdad?
Y en ese equipo debo señalar a las editoras Carla Chiaparo y María Lila Taif. Y también debo señalar el trabajo creativo de María Fernández Russomano, que hizo posible este libro que a mí me parece un lindo objeto. Es muy lindo, fue lo primero que te dije. Exactamente. Yo debía empezar esta noche esta entrevista diciendo, como decía el querido Omar, decía vecina, vecina, por un rato no vamos a hablar de la reforma de la seguridad social, ni de Esteciano, ni del IABA, por favor no se vaya. Es porque seguro, esto es viernes en Buscadores y encaja perfectamente tu presencia hoy. Después viene el otro capítulo, el del profesor que dice, ¿dónde me paro? Yo me paré 5 o 6 siglos antes de Cristo. Y después viene el profesor diciendo, este no puede faltar, 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 pero después tenés 50 y hay 20 que hay que sacarlos, ¿no? Entonces, contame cómo arranca la selección de los pensadores, de los filósofos y de los temas. Es obvio que de repente en aquel pensamiento que marcó al mundo occidental, como siempre dice Alberto, exacto, porque una cosa es la Jonia, o sea, toda la parte, Grecia para acá, para el oeste, para que se ubiquen, y otra cosa es el lejano oriente que prácticamente nos costó mucho. Desconocemos. Bueno, de hecho la portada del libro comienza con Grecia, así que por ahí seguro vamos. Exactamente. Entonces te escucho atentamente a ver a la hora de elegir los temas y de ponerlos ahí, porque vos te proponés presentar ensayos filosóficos para no filósofos. Exactamente. Este no es un libro para filósofos, sino que es un libro para aquellas personas que puedan tener alguna afinidad o alguna curiosidad acerca de temas universales, como el amor, la libertad, la moral, el universo, ¿verdad? Temas que nos habitan, digamos, ¿no? Ahora bien, este libro empieza por los oráculos, ¿verdad? Y empieza en Grecia, en el siglo VI, y concretamente empieza con un oráculo muy famoso, el oráculo de Delfos, que está ubicado en el monte Parnaso, a 600 metros sobre el nivel del mar, y que antiguamente formaba parte de una ciudad portuaria, Delfos, que hoy ya no existe, entre otras cosas porque el mar se ha retirado varios kilómetros. Este templo, el templo de Apolo, era muy visitado por innumerables personajes de la antigüedad. Este templo funcionó 1900 años. Yo arranco acá en el siglo V antes de Cristo. Y era visitado por gente muy famosa, muy prestigiosa, por reyes, por monarcas, por tiranos, por políticos, pero también por gente común, que hacía preguntas muy sencillas a los oráculos y recibían respuestas, y voy a adelantar algo, que los oráculos eran infalibles, no se equivocaban. No se equivocaban. Bueno, los oráculos son profecías que se develaban ante aquellas personas que concurrían a hacer consultas, ¿verdad? Las profecías las hacían las pitonisas o sacerdotisas y eran ante preguntas concretas que los consultantes les hacían, ¿verdad? Hay dos filósofos que están directamente vinculados al oráculo de Delfos, que son Pitágoras y Sócrates. Pitágoras, un famoso filósofo que nació en la isla de Samos, el nombre Pitágoras viene de Pita, de las sacerdotisas. ¿Por qué? Porque cuando el padre de Pitágoras fue a hacer una consulta, le anunciaron que su hijo iba a ser famoso por la sabiduría y por la belleza. Entonces le puso Pitágoras, que significa el anunciado por el oráculo. Mirá, ¿qué es la etimología de semejante nombre? Exactamente. Y cómo el deseo del padre habrá marcado
la vida de ese niño, que después fue un gran filósofo, que terminó siendo y un gran matemático. Sí, obviamente. De los fundadores de la matemática, que se destacó justamente en la filosofía y en la ciencia. Pero también con otro personaje, que es Sócrates, uno de los grandes filósofos de la antigüedad. Y ya ahí avanzamos un siglo y nos metemos en el siglo V, el siglo de esplendor del imperio ateniense. Bueno, la historia de Sócrates es más conocida que la de Pitágoras, ¿verdad? Y que tiene que ver con un amigo de Sócrates que va al oráculo y entonces pregunta ¿quién es el hombre más sabio? Y ahí el oráculo le dice que el hombre más sabio es Sócrates. Y el amigo va y le cuenta a Sócrates, ¿verdad? Mirá, el oráculo de Delfos está diciendo que sos el hombre más sabio. Vamos a preguntarle eso al ChatGPT ahora, al ChatGPT, a ver qué dice después. Ajá. Entonces, acá hay una cosa muy, muy interesante, ¿verdad? Porque, hoy hablábamos de los términos actuales, ¿no? Sócrates no se la cree. Cuando recibe ese mensaje no se la cree y hace una cosa muy, muy inteligente. Se pone a meditar acerca del sentido que tenía ese oráculo. Medité largamente acerca del sentido del oráculo y traté de averiguar qué es lo que me estaba diciendo, porque, decía Sócrates, yo no soy sabio, yo no sé nada. Entonces, ¿cómo es que dicen que yo soy el más sabio? Una actitud que fue ejemplar para la reflexión filosófica, que en definitiva, y ahora voy a la filosofía tiene que ver con la posibilidad de poner en duda lo obvio, lo evidente, lo incuestionable. Esa es la actitud filosófica. Esos son años de docencia, en 5 palabras lo dijiste. Exactamente. En 5 palabras. Cuando vos decís siglo V antes de Cristo, voy a decir la obviedad más grande, lo simple más grande, estamos hablando de 2500 años exactamente, atrás. Exactamente. ¿No? 2500 años atrás. Decime hacia dónde, y ya los que quieran preguntar los vamos sumando, ¿hacia dónde saltás después? Algún rumbo tengo, no, estoy en un tercio del libro y fin de semana, confieso la verdad, y además he cometido el error de irlo salteando para después con tiempo volver a, porque vos no solo te propusiste una cuestión cronológica, sino también territorial y geográfica, ¿no? Porque veo que es así. Bueno, realmente no es así. Bueno, no, está bien. Pero le salió muy bien. Salió. Ese aspecto no lo había abordado. Bueno, este es un libro de divulgación filosófica, entonces capaz que si solamente hablamos del pasado, ahí está, por eso. Puede ser algo que a la gente que no está en el tema la agobie. Entonces, lo que yo trato de hacer, no sé si lo logro, es vincular estos temas del pasado, el asunto de los oráculos, de las consultas que hacían en la antigüedad, con el presente. Entonces, por ejemplo, los oráculos hoy ya no funcionan tal como funcionaban en aquellos tiempos, ¿verdad? Y entonces, hoy los oráculos han sido sustituidos por otros dispositivos, por ejemplo, por las encuestas de opinión, por las encuestas y los sondeos de opinión, ¿no? Entonces, muchas veces las curiosidades de la gente se satisfacen a través de esos dispositivos, ¿no? Y nosotros hoy acudimos a las encuestadoras, ¿verdad? Los políticos, los partidos políticos, los gobiernos, las instituciones, las empresas, ¿no? Y esperamos las respuestas que a través de esos dispositivos que instalan estas empresas recibimos. Ahora bien, muchas veces actuamos sin hacer lo que hizo Sócrates. O sea, tomamos los datos y no nos damos el tiempo de pensar el sentido, el valor, la
digamos, la profundidad que esos mensajes, que esas respuestas tienen, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que tomar ese guante que dejó Sócrates y no sacralizar lo que puede ser un dato, una encuesta, sino tratar de problematizar, de encontrar los sentidos, de demorarse en pensar, ¿verdad? Porque en definitiva la filosofía tiene que ver con este asunto de pensar la vida, ¿no? Y cuando uno piensa, no vive. Y cuando vive, no piensa. Entonces la filosofía consiste en sentarse en la otra vereda y ver cómo pasa la vida. A mí me encanta esto de la filosofía de cuestionarnos todo, ¿no? Pero hasta ahora estuvimos hablando cosas muy profundas quizás y la gente en su casa dice, uy, Platón, Sócrates y demás, pero la filosofía está presente en todo lo cotidiano en realidad, en la vida misma. Y yo hablo acá a simple vista y leo el síndrome del supermercado, por ejemplo. ¿En qué consiste esto? Mirá dónde cayó. A la flauta. Me sacó apurado. Solo para contarle a la gente que la filosofía está en todo en lo cotidiano. Claro, claro. Bueno, el síndrome del supermercado es un subtítulo de un libro de Zygmunt Bauman que se llama Los retos de la educación en la modernidad líquida, donde justamente apunta a esto que señalábamos hoy, de que hay una prisa, hay una incapacidad de esperar. O sea que hoy queremos todo ya, como la raspadita, ¿no es cierto? Usted raspe que va a tener el resultado ya en el momento. Lucas Prodan, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya, decía el cantante. Exactamente. Decía en el año 86. Ahí está. Lo quiero y me lo llevo, hay algunos avisos, ¿no? Esto era peor, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Lo quiero ya, exactamente. Bueno, entonces, la tarea es justamente tratar de que esa prisa no sea tal y que podamos darnos tiempo para pensar, ¿no? Porque en definitiva hay algo, o sea... Pasa que son tiempos que lo urgente desplaza lo importante. Exactamente, ¿no? A ver, si yo soy joven, lindo y tengo plata, obviamente que me voy a zambullir en la vida y voy a disfrutar todo lo que pueda. Pero si soy pobre, viejo y feo, como decía León Felipe, yo soy un poeta pobre, viejo y feo. Bueno, si soy pobre, viejo y feo, voy a tener muchas más posibilidades de ponerme a pensar y a meditar. Pero hay algo, claro. Pero hay algo de lo cual no zafamos los seres humanos, que es la crisis, ¿verdad? O sea... el ser humano está atravesado por una crisis, porque es el único ser vivo que muere y sabe que va a morir, ¿verdad? Y de esa nos zafamos. Entonces, la necesidad de saber tiene que ver también con la finitud humana, con esa cuestión que cada uno debe resolver en lo más íntimo de su ser, para encontrarle un sentido a esto que estamos haciendo, ¿verdad? Y a propósito de eso, Luis, ¿cuál es la relación hoy en la modernidad, nuestra relación con Dios, que la mencionás también en el libro, con la fe y con esa cosa de la espiritualidad? Bueno, hay un capítulo que se llama Dios y la filosofía, amores tormentosos, ¿no? Porque el Dios occidental es amor, y la filosofía es amor al saber. Pero sin embargo, entre Dios y la filosofía no hay, digamos, compatibilidad de caracteres, ¿no? Entonces, ahí es un tema que realmente nos cuestiona, nos mueve un poco el piso, ¿no? Eso es lo que intentamos plantear allí, ¿verdad? Y obviamente la filosofía también es una apuesta a la espiritualidad, ¿verdad? Y a los valores, ¿no? Alberto te va a preguntar algo. Te pido disculpas porque me vas a ver usando el celular como me estás viendo ahora, porque voy a tratar de... estaba anotándome la clave de alguien que es uno de mis hijos, que tiene un usuario y una contraseña de acceso mucho más grande que yo a esta inteligencia artificial.
porque fue aceptado y yo no he tenido tiempo ni de ver si me aceptan. O sea que teniendo esto ya está. Entonces le voy a poner en algún momento a ver quién es la persona más sabia del mundo en la actualidad, a ver qué dicen estas máquinas. Pero es un jueguito nomás que me voy a hacer, a ver si lo logro en 2 minutos y no me olvido. Alberto. No, 2 comentarios, 2 para pedirle una reflexión a Macedo. Por un lado, tú decías, Miguel, para unirlo con la serie allí en Merlín. Yo he visto pocas series porque no tengo tiempo, la verdad. Pero esta la vi, me gustó mucho. No me gustó el final, pero ¿Vos lo viste, Merlí? Me gustó mucho Merlí. Lo vi. Déjeme terminar y le cuento. Me gustó mucho Merlí en lo que tiene que ver con muchachas y muchachos que le preguntaban ¿para qué carajo sirve la filosofía? Estamos perdiendo el tiempo, porque eso ha ganado acá, uno lo escucha permanentemente. ¿Para qué la poesía? ¿Para qué la cultura? ¿Para qué el divertimento? ¿Para qué ser músico? No, hay que trabajar y ta. Merlí un poco iba a eso, ¿no? Intentar que la filosofía era mucho más que una cosa para sabiondo y para recitar frases que uno no entiende ni para qué cornos significan. Y creo que el libro, yo no lo he leído, creo que navega por allí. Y lo otro que me llamó la atención, lo que acaba de decir nuestro entrevistado, esto de los oráculos y las encuestas. Acá todos saben que yo permanentemente cuestiono las encuestas porque no creo que sean determinantes. Me hacen el verso, la fotografía de un momento para justificar que se equivocan permanentemente. Pero sí, lo que tú planteabas de la sabiduría de quien no se creyó lo que decía el oráculo. Aquí hubo un ejemplo puntual y yo lo comenté en la última elección nacional. En el balotaje, muchos dirigentes de izquierda creyeron al oráculo y algunos, con nombre y apellido, se fueron a la casa, pues ya está todo perdido. Y hubo gente de la calle, gente que no tenía aspiraciones ni estaba en las listas, que no creyó en el oráculo y salió a intentar revertir y casi revirtió la profecía de un oráculo. Entonces, tu comentario me llevaron a esas 2 situaciones. A esas asociaciones. Sí, sí. Exactamente. ¿Y la pregunta? No, era una reflexión que quería compartir con él. No me acordé de Cavani. Más que una pregunta, compartir una reflexión en voz alta. Claro, sí, porque tiene que ver con la filosofía, ¿para qué sirve? Para que pensemos, para que reflexionemos. Son tiempos, y te pido que no lo tomes como comentario sobre lo que estás diciendo. Sí. Son tiempos, y las redes lo han demostrado, donde esta democracia está tan lejos de aquella ateniense, o estamos tan lejos, voy a poner 2 ejemplos, o de aquella constitución de 1830, donde solo votaban los alfabetos, no votaban los negros, no votaban obviamente los esclavos, no votaban, no votaba el ejército, no votaba la policía, no votaba las mujeres, no votaba nadie. Y el oráculo seguro, y la democracia griega también eran 18. Entonces, ¿a dónde voy? Hoy, cualquiera echa humo en las redes. En medio de una ignorancia gigantesca, yo le falto el respeto a Sócrates y yo digo, solo sé que no sé nada, y de eso no estoy muy seguro. Porque están, a medida que decir, sobre todo los fines de semana que yo tengo más tiempo para leer, y a veces me doy cuenta que, es decir, esto tan gigante hoy, tenemos la Biblioteca de Alejandría en la mano, es decir, multiplicada por 100.000 veces. Entonces, tú decías, el oráculo era irrefutable. Hoy cualquiera refuta cualquier cosa en el medio de la ignorancia más grande. Bueno, yo debería aclarar un poco. Dale, por eso. Vamos a darle un poco de sal a esto. Dale un poquito de academia porque lo mío es payada. Digo. Bien. Resulta que el asunto era así. Uno iba Alberto, ¿verdad? Al oráculo. Entonces era recibido por los sacerdotes. ¿Qué quiere saber, mi amigo? Entonces Alberto iba y decía, mi esposa o mi compañera está embarazada, ¿verdad? Yo quiero saber si van a ser un niño o van a ser una niña. Lo recibían los sacerdotes, ¿verdad? Entonces los sacerdotes consultaban con las pitonisas. Las pitonisas eran las sacerdotisas. Pitonisa viene de Pitón, porque cuenta el mito que en ese lugar había una serpiente y que el dios Apolo la mata, y en su honor a las sacerdotisas les deja el nombre de pitonisas o pitias, ¿verdad? Pues entonces los sacerdotes iban con la pregunta de Alberto a las pitonisas. Entonces las pitonisas masticaban laurel, aspiraban unos gases que provenían del corazón de la montaña, que todavía salen hoy. Sí. Todavía salen. Que son algo alucinógenos, dicen. Ahí está. Entonces entraban como en trance y ahí proferían algunas palabras que los sacerdotes después
decodificaban. Entonces volvía el sacerdote, que era el intermediario. Demasiado intermediario, sí. Demasiado. Volvía el sacerdote Como el y precio le de la verdura acá en contestaba Uruguay. Más fácil hablar con el bardo derecho. al amigo Alberto Silva, le decía: Alberto, A ver. el oráculo dice que su esposa va a tener un niño. Mira. Pero los sacerdotes tenían unos papiros. Y en esos papiros ponían Alberto Silva, niña. Sí. Muy bien. Pasaba el tiempo, la señora Alberto Silva tenía familia y tenía un niño. Entonces no pasaba nada porque el oráculo había enfocado. Acertado. Claro. ¿no? Pero podía ser que naciera una niña. En ese caso, Alberto Silva, con todo derecho, Iba a reclamar. iba a reclamar Reclamaba los al puntos. oráculo de Delfos y le decía: miren, ustedes me dijeron que iba a tener un hijo varón, pero resulta que mi esposa tuvo una niña. A ver, un momentito. Su nombre, señor Alberto Silva. Entonces traían el papiro donde estaba anotado lo contrario de lo que le habían dicho y le decían: no, señor, usted no entendió bien. Mire, acá dice niña. Qué bueno. Tenían dos papeles. Claro, tenían Uno solo, el contraste. uno Qué solo, ladre que era. Claro, donde increíble. anotaban lo contrario de lo que le habían dicho. O sea, por eso los oráculos eran Infalibles. infalibles. Totalmente. Mirá, le acabo de preguntar al chat GPT. A ver, Hay que decir que el chat GPT es un conjunto de computadoras que tienen una autonomía Relativa. que vaya a saber hasta dónde, ya se está desconfiando de esto, que cuando se lanzó públicamente, esto nos decía Loureiro, que había sido presidente de la CUT y la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, y todo, ha leído 100.000 libros. A esta altura se calcula que ya ha leído 150.000 libros. Entonces le pregunté cuál es la persona más sabia del mundo, y te va a encantar. Escribió todo esto en un segundo. Hizo. Y me pone, voy a hacer la gran Jorge Valle, ¿se acuerdan que? Dice: es difícil identificar a una persona como la más sabia del mundo, ya que la sabiduría es un concepto subjetivo y relativo a la perspectiva de cada individuo. Punto. Más ladre que los oráculos. Sin embargo, hay algunas personas que son consideradas como sabias en diferentes ámbitos y culturas. ¿Vieron cómo escribe frases cortas y contundentes? Por ejemplo, algunas de las figuras históricas que son reconocidas por su sabiduría son Sócrates con el 1, Confucio con el 2, Buda con el 3, Platón, Aristóteles y Lao Tzu, entre otros. También hay muchas personas contemporáneas que son reconocidas por su sabiduría en diferentes campos, como la ciencia, la filosofía, la religión y la política. No nombra a ninguém. En última instancia, la sabiduría es una cualidad que pueda ser desarrollada y cultivada en cualquier persona que busque el conocimiento y la comprensión profunda de la vida. Esto contestó una máquina, le cuento a la gente que no tiene ni idea lo que es la inteligencia artificial y un software, una máquina que tiene toda esta información. Lo contestó en un segundo, yo no me lo jugué a mostrarlo porque capaz que no me salía. Hizo y lo contestó. Al tiempo que está contestando seguramente 1 millón de preguntas de un japonés, de un norteamericano, de un tipo de la India o de Sudáfrica. Está muy bueno. Pero no se precisaba el chat GPT para saber que hay que comprar este libro. Luis, ¿ejercés todavía la docencia? ¿Ejercés la docencia todavía? No, yo en este momento ya no ejerzo, porque me jubilé hace algunos años, y lo que hice fue tarea de divulgación filosófica a través de las charlas radiales, donde abordé algunos de estos temas, ¿verdad? Estoy tratando, seguro que esto al aire es un penal, ¿no? Porque le iba a preguntar, a ver si me deja, cuál es el mayor filósofo de la historia. Vamos a decir mientras que es la presentación del libro el 6 de mayo. El 6 de mayo en el MAPI, 25 de mayo 279, allí en la cantina del MAPI, el Museo de Arte Precolombino, vamos a hacer la presentación de este libro, ¿verdad? Que termina con tiene un final abierto, ¿no? Me gustó, presentación, filosofía, cantina. La asociación ya está buena. Claro. Nada sacrosanto. Y ya que tú tuviste la gentileza de hacer ese aporte,
les leo, yo sé que la mayoría de la gente no lo va a leer el libro, así que voy a leer el final. ¿Vas a adelantar el final? Sí, el final. Spoiler. Sí. A ver, Claro. Ay, ay, ay. Voy a leer el final porque... ¿Qué tal? Dice así, me quedo pensando si la virtualidad, eso es la virtualidad, exactamente. que ha llegado a nosotros a través de la tecnología digital, no sería una dimensión más de lo humano. Lo virtual nos atraviesa, nos envuelve y habita nuestra cotidianeidad. Es productor de subjetividad. El punto por dirimir es en cuanto eleva, transforma o subvierte nuestra humanidad. Mirá cómo la gente Sí, va a la decir. teníamos el chat GPT enfrente. Vamos a decir que la gente va a pensar que nos pusimos de acuerdo. Eso te iba a decir, no estaba armado. No estaba armado, esto surgió Y ahí. tampoco estaba armado que, que el uno que nombraron Sea Sócrates. Claro. sí, Pero y quedó redondo. Y cómo no nombra a nadie de la actualidad, ¿no? Sí, eso es curioso. Como no se juega a nadie de la actualidad. Eso es curioso. En fin, como hablábamos con Sergio Gorsi el otro día, si uno le pregunta, por ejemplo, como hablé con Sergio esto, voy a poner un ejemplo, la historia de Peñarol o de Nacional, obviamente que ha leído Wikipedia para hablar de la cosa más cuestionable, porque la armamos todos, entonces puede tener errores, a pesar de que Wikipedia tiene como 8 enciclopedias más, por decirlo de alguna manera, virtuales, que algunas son mucho más académicas, obviamente. Desde Wikilibros hasta que se pueda ocurrir, no la que usamos todos los días. Pero además puede tener errores de todo tipo, que la armamos todos, digo, que cualquiera puede modificarlo. Y le preguntamos algo así, y lo que hacía era, de lo que leyó juntó 10 cosas. Claro. El tema es que lo que dicen los técnicos, que va aprendiendo muy rápido. Y tiene ya a esta altura 20 competidores, pues nosotros como hacemos el chat GPT, pero hay 20 más ya. Claro. Y se leen entre ellos, se leen con autonomía. Yo repito, esto no había un yanqui esperando que un tarado le preguntara desde Uruguay, no, esto fue automático. Te contesta automáticamente lo que sea en el idioma que sea. Es una cosa... ¿Sabes que tiene esqueleto y tiene alma la inteligencia artificial? A ver cómo es eso. Bueno. Hay una investigadora y profesora estadounidense, Kate Crawford, que tiene un libro que se llama Atlas de la Inteligencia Artificial. Y en ese libro dice que la inteligencia artificial tiene un esqueleto y que además tiene un alma, ¿no? El esqueleto de la inteligencia artificial está en la Tierra, son los minerales. Porque ese aparatito que tú tenés allí tiene una pila de litio. Y tiene seguramente circuitos integrados de silicio, y que es arena. Tierras raras y todas esas cosas. Pero tiene un alma además, la inteligencia artificial, que es la energía. Porque si no existiera la energía eléctrica, que a su vez es producida por otras fuentes. Por viento, por agua, o por hidrocarburos. Fósiles, obviamente. Tampoco funcionaría. Y todo sale de la Tierra. Me lo voy a cuestionar porque para eso está la filosofía. Bueno, Luis Maceda, profe, muchas gracias. Gracias a ustedes y a la audiencia por ¿Se consigue en todas las librerías o hay que pedirlo? Bueno, en todas no, pero está bueno, anda a la vuelta. ¿La presentación es abierta o requiere de confirmación? No. El 6 de mayo los esperamos a todos. ¿En el MAPI a qué hora dijiste, Alberto? A las 16 horas. 16 horas. De los oráculos a la filosofía, ensayos filosóficos para no filósofos, de Luis Maceda. Gracias, Luis. Muchas gracias a ustedes.